Bienvenidos a la clase del día de hoy. Esta es la tercera clase y veremos lo que es las divergencias y las zonas potenciales de reversión. ¿Para qué nos va a servir aprender este tema el día de hoy? Las divergencias nos van a ayudar a poder tener el precio en una situación de reversión. Las divergencias se forman después de que existe algún tipo de manipulación. El día de ayer veíamos que las manipulaciones se dan justo en el momento de que estamos dentro de una zona de un POI y de repente el precio reacciona, pero se va al lado contrario. Aumentan el volumen y eso lo revisamos el día de ayer. Posteriormente a eso, el precio toma la dirección que efectivamente tenía que haber tomado en primera instancia y realiza algún tipo de rompimiento. ¿Ya? Entonces, este movimiento de manipulación para que sea más efectivo, viene acompañado de este tema de la divergencia. Y la divergencia es una condición del mercado en la que el precio va en dirección opuesta a algún indicador técnico, ¿ya? Nosotros podemos utilizar algún tipo de indicador. Yo les voy a indicar cuál es el que de pronto para mí es de un poquito más de relevancia en este tema para que ustedes puedan identificar la divergencia de una manera muy sencilla. Hasta que después ya la visión, ¿sí?, se torne un poco más fina, porque esto es lo que hace al trader: agarrar el conocimiento, ponerlo en práctica en las gráficas, y entre más usted pueda estar analizando, se vaya a dar cuenta de los patrones, de las zonas, de los imbalances, de cada uno de los temas que va a aprender en este curso, pues su análisis va a mejorar. Se va a hacer mucho más diestro en cada uno de esos temas. Entonces, este indicador le va a ayudar a que usted pueda identificar de mejor forma, pero después usted lo puede identificar sin necesidad del indicador, porque acá nosotros cuando utilizamos algún tipo de oscilador o indicador es como una confirmación adicional, como que usted le añade otra condición, otra confirmación a su probabilidad en su operación, ¿ya? Ahora, la señal del próximo movimiento se lee a partir de esta divergencia, pero nosotros, para poder entender la divergencia, también nosotros necesitamos saber qué es la convergencia. Y aquí nosotros podemos determinarlo en esta gráfica del precio, ¿sí? Por medio de, vamos a poner aquí, por medio de estos movimientos. La convergencia es cuando el precio va en la misma dirección que el indicador, tal cual como muestran las flechas. Aquí nosotros tenemos un movimiento de carácter bajista, una estructura bajista, y el indicador que usted utilice pues va a tener los mismos movimientos. Por lo general va a tener los mismos movimientos bajistas en este caso. ¿Para qué nos va a ayudar determinar también la convergencia? Para que usted esté seguro de que todavía en esa tendencia usted puede seguir embarcado, puede seguir estando operando a favor de esos movimientos. La convergencia alcista, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí?, sencillo de identificar, o en este caso de poner en práctica, es que el movimiento va a estar haciendo estructura alcista y el indicador por lo general también va a tener esos mismos movimientos. Ya, ahora, las personas que han utilizado, por decir, el RSI y el estocástico, se van a dar cuenta de que existen movimientos de impulsos y retrocesos, pero el indicador simplemente va a estar, es que de la línea de arriba va a ir para la línea de abajo, de la línea de abajo para la línea de arriba, ¿no? Va a estar haciendo ese tipo de movimiento, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros veamos, ¿sí?, cuando el indicador cambie de dirección, que vaya en una dirección opuesta, nosotros podemos determinar que eso es divergencia. Y es como lo vamos a mostrar a continuación, ¿sí? La teoría de esta clase es breve, no va a ser muy amplia, ¿ya? Por lo que, como les digo, vamos a pasar más tiempo con la gráfica. Divergencia es cuando el precio va en una dirección y por lo general el movimiento del indicador va en otra. Esta divergencia que vemos del lado izquierdo, la que estoy señalando, es una divergencia de carácter bajista. Quiere decir que el precio va a estar muy sobrecomprado, va a aumentar su cotización y nuevamente aumentar su cotización, pero esto no va a llegar
hacia un infinito, siempre va a tener que corregir. Entonces, por lo general, el precio, muchas veces ustedes lo han visto, el precio sigue subiendo, 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 pero comienza a dar señales de agotamiento. Y a veces nos da un último movimiento totalmente fuerte y después eso se devuelve con todo. Este movimiento ya lo habíamos visto que es para poder sacar del mercado a muchos vendedores, en este caso que han estado sobre un nivel de resistencia muy probablemente. ¿Ya? Entonces, cuando eso hace el precio, la manipulación viene acompañada de la divergencia. Es decir, para que los movimientos que nosotros podamos tomar a continuación de ese instante y que se vuelva más relevante, la manipulación debe de ir acompañada de la divergencia. Entonces, es como que usted le añade otro componente a toda su receta que vamos a poder completar en el transcurso de este entrenamiento, ¿sí? Por otro lado, la divergencia alcista, ¿verdad? Es cuando la gráfica del precio viene bajando, ¿sí? Viene bajando durante mucho tiempo. Además de eso, cuando nosotros tenemos la situación de la acumulación, nos da la manipulación para la parte inferior. Muchas veces tenemos divergencia en esos precios. ¿Cómo se va a ver la divergencia? Si el precio viene bajando, el indicador es el que me va a mostrar, ¿sí? Me va a mostrar que existe algo que de pronto va a revertir y el indicador va a estar haciendo el movimiento contrario. La divergencia es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos pares de divisas que los podemos comparar entre sí. A veces nosotros hemos tenido de pronto el euro dólar y tenemos el dólar franco, que son pares correlativos de manera negativa, ¿verdad? Son totalmente opuestos. En este caso, si el euro dólar va a estar subiendo, el dólar franco muy por lo general, muy seguramente puede estar bajando, a no ser que el franco de pronto esté mucho más fuerte y esto haga pues que la cotización cambie de dirección. Pero por lo general eso es lo que va a estar realizando el precio. Entonces son divergentes, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, sobre este tema, para poderlo comprender, como les digo, vamos a verlo en breve en las gráficas y usted verá que existen movimientos en los cuales hay una confirmación que cuando llega el precio a la zona, ese precio comienza a moverse en una dirección contraria totalmente fuerte. Pero a veces nosotros no sabemos cómo identificarlo. Por medio de lo que yo les voy a mostrar, usted va a poder saberlo, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son las zonas de potencial reversión. Y estas zonas es hasta donde el precio, una vez que manipula y realiza la divergencia, tiende a llegar. Estas zonas de reversión por lo generales son los niveles institucionales, los de los precios cerrados, como vimos nosotros por decir en la entrada del Libra Yen. La Libra Yen estaba en un precio institucional 163, que hace confluencia con una zona de oferta, con un bloque de órdenes o un POI de venta que había hecho rompimientos en la estructura. Entonces, por eso se tomó la decisión de enviar ese análisis con la participación de que cuando llegue el precio ahí puede tener una reversión o una reacción totalmente fuerte. ¿Ya? Entonces, esas son las decisiones por las cuales usted va a poder realizar el análisis y poder colocar alguna operación en una zona determinada. Entonces, ¿cómo se ve una zona de reversión o cómo podemos nosotros irla detallando para que sea mucho más efectiva al momento de estarla viendo en las gráficas? Nosotros vemos que de pronto tenemos la estructura bajista, ¿sí? Vamos a tener estructura bajista y hemos de estar muchas veces esperando las compras en este punto, en este precio que vemos acá. En primera instancia, para poder buscar compras en este punto, debería haber hecho por regla general, este último alto que está aquí debería haber sido más alto que este anterior, para que exista un cambio de carácter, un cambio de estructura. Pero sin embargo,
el precio no ha hecho un alto más alto. Entonces muchas veces caemos en ese error también. Ya, esto de aquí lo vimos en la primera clase, el tema de la estructura de mercado avanzada. Entonces, si tenemos nosotros aquí que vamos a comprar, el precio puede reaccionar, pero va a seguir su movimiento, va a seguir su tendencia bajista. Va a ser muy arriesgado poder comprar en una tendencia bajista, porque más fluyen lo que son las ventas, como lo habíamos visto en la primera clase. Entonces, a veces, cuando nosotros tenemos este tipo de direcciones, no sabemos hasta dónde va a llegar. Por eso es que debemos, número uno, utilizar la herramienta que tenemos, la del Fibonacci, y estos niveles que vamos a utilizar van a ser el 1.10 y el 1.27 de esa herramienta. Está comprobado, ¿sí?, que un 72-73% de las veces, cada vez que tenemos este tipo de esquema, y nos da este movimiento, tiende a reaccionar en esos niveles, en el espacio de los dos niveles. Muchas veces puede ser en el 1.10 o en el 1.27, pero la recomendación que yo les voy a dar el día de hoy es que fijen una zona entre esos dos niveles. Lo vamos a ver en breve, ¿ya? Entonces, a lo que el precio llegue a esa zona y nos haga confluencia con un institucional, ¿verdad? Un precio cerrado totalmente de 3 ceros, ¿no? Nos haga confluencia con esa. Tengamos una confluencia de alguna zona de demanda en el pasado, una zona relevante. También que midamos con la herramienta del FIBO y nos dé esos niveles, tenemos una potencial entrada de reversión. Mucho control con esto de aquí. Las entradas por reversión son entradas arriesgadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio simplemente puede seguir bajando. El precio puede seguir desplazando, ¿ya? Entonces, por eso se torna muy arriesgada, porque usted no sabe hasta dónde puede dirigirse el precio. Pero hay traders que utilizan de esta forma y muchas veces es mejor. ¿Por qué? Porque si esta entrada usted la toma desde estos puntos, usted puede tener un desplazamiento totalmente más fuerte que va en dirección de su operación. ¿Por qué? Porque la otra entrada es que el precio tiende a regresar a esa zona, ¿verdad? Tiende a bajar nuevamente a esa zona para buscar el siguiente impulso. Pero a veces inmediatamente no sucede eso de ahí, sino que continúa con su estructura o su tendencia alcista. Por otro lado, si nosotros vamos a revisar el tema de las ventas, sería todo lo contrario. Tendríamos que tener una tendencia alcista realizando voz alcistas, ¿verdad? Y de repente el precio, pues, vamos a nosotros a tratar de vender en este punto. Igualmente como lo vimos acá en lo que fueron las compras. Para yo poder vender en este precio, en este punto que está aquí arriba, ¿sí? Nosotros vamos a tener que esperar que el precio me verifique la estructura. Es decir, que me haga un bajo más bajo que el anterior. Porque si nosotros tenemos este tipo de esquema, pues estamos dentro de una estructura alcista, ¿ya? Entonces el precio puede seguir subiendo. Después de estos puntos puede manipular con fuerza y tener alguna otra zona del pasado. Por eso les decía, siempre tenemos que ver a las zonas que están en el pasado, ¿ya? Entonces, entrada de mucho riesgo aquí dice, entrada de mucho riesgo. Nosotros vamos a tomar la herramienta. ¿Sí? La herramienta del Fibonacci usted la encuentra de este lado, retroceso de Fibonacci, usted lo va a configurar de la manera que más le convenga, como que más le guste, ¿sí? Lo que sí es que para este tipo de confirmaciones tiene que dejarle, ¿sí?, el valor del 1.10 y el 1.27. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer? Vamos a tomar desde el mínimo, ¿verdad? Desde el mínimo, si queremos medir el retroceso de carácter alcista, vamos a medir desde el mínimo hasta el máximo y extendemos hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, los niveles yo los tengo en rojo aquí porque es como que la última zona para yo poder estar utilizando para confirmación adicional.
1.10, tengo aquí 1.14 y 1.27. Entonces, hay que fijar como una franja entre esos dos niveles, ¿sí? Entonces, esa sería aproximadamente mi zona de reacción. Esto de aquí es subjetivo, no es que sea totalmente cierto. Las herramientas que nosotros utilizamos para aumentar nuestra probabilidad, tanto como los indicadores, como las herramientas adicionales, son herramientas que de pronto pueden ser un poco subjetivas. No hay que guiarse por completo en la información que nos va a brindar cada una de ellas, porque nosotros lo que tenemos que también tratar de hacer es utilizar un poco la lógica, como les decía, y el instinto que usted va a desarrollar como trader, que usted va a tener una conexión con el mercado cada vez que usted sepa que esto de acá se va a ir sí o sí en una dirección contraria, ¿ya? Porque como le digo, el precio puede seguir bajando. En el trading nada es completamente seguro. Entonces, esto es lo que muchas veces, de acuerdo al estudio, se ha realizado y se ha comprobado por medio de mucho tiempo de backtesting y de documentación en lo que es la práctica. Por eso es que le traigo este tipo de información. Lo mismo vamos a hacer en el momento de las ventas. Vamos a tomar desde el máximo hasta el mínimo estructural. ¿Cómo sabemos cuál es el mínimo estructural? Pues en este caso es el mínimo que está realizando un nuevo rompimiento que ya tiene estructura del lado contrario. Entonces, tenemos hasta aquí y el precio tiene que usted marcar una pequeña zona entre esos niveles. Entonces, si el precio a lo que está en esa situación hace confluencia con lo que le acabo de mencionar anteriormente, usted podría entrar. Pero ¿qué más necesita aparte de eso? Si nosotros estamos buscando este tipo de esquema, tenemos que ver que cuando estemos en la zona de relevancia, el precio, tenga un volumen de agotamiento, un movimiento de agotamiento. Además de eso, que entre probabilidades pequeñas esté acumulando y esté haciendo el esquema, pues que representa la figura como quien dice, de entrada para poder establecer las ventas, si nosotros estamos en este punto de acá. Y lo mismo sucede del lado de acá, poder buscar ese esquema en temporalidades pequeñas, ¿ya? Que nos va a ayudar a poder entablar una correcta entrada y con menos stop loss, ¿ya? Hasta este instante, ¿alguna pregunta para poder pasar al tema de la gráfica? Sí, Isidro, Sí, José, buenas noches. buenas noches. Acabas de comentar que tiene que haber un secado de volumen. Estoy subiéndole todo el volumen, casi no le escucho, perdón. No, creo que has comentado que tiene que haber un secado de volumen en una zona de reversión. Eh, ¿Me lo puede escribir de pronto? Disculpe. A ver, vamos a ver. No, acá no se le oye claro exactamente. Disculpe, José. Hola, Hola, sí, ahí como que se escucha mejor. A ver, dígame. has comentado que hay un secado de volumen en el punto de reversión, Un agotamiento de volumen debería haber. un, Eso podemos un utilizarlo agotamiento, también. Perdón. pero un punto de reversión mm, no sería una. Si estamos buscando estas entradas de muchos riesgos, son entradas donde hay una captura de liquidez. La captura de liquidez lleva una manipulación antes, o sea, el volumen aumenta mucho, ¿no? Claro, el volumen aumenta en ese instante, pero después de eso, cuando ya existe lo que es la acumulación de nuevo, Ok, ok, ¿verdad? Ok, ahí va a bajar el volumen totalmente. ok, ¿Sí? ok, listo. Sí. Gracias. Mire, la información del día de ayer, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la pregunta. La información del día de ayer era que esta última flechita que vemos aquí, esa es la manipulación y el precio va a aumentar, es decir, para sacar a todos los compradores que están en esta zona. Y después de eso va a revertir. Pero el día de ayer solamente teníamos como que el dato de buscar ese esquema, el buscar esa vela institucional, esa vela de bastante volumen, ya de bastante spread y que en este caso hacía ese tipo de movimiento.
pero ahora vamos a buscar es una confirmación adicional a través de la divergencia. Que si este movimiento que está efectuando aquí, esta manipulación, viene cargada de divergencia, esto es una entrada mucho más fuerte, es mucho más probable. ¿Ya? Por eso es que, por decir, cada clase que vamos a ver en adelante, así una tras otra, la información que viene en esa clase va a complementar a las anteriores. ¿Sí? Y usted va a comenzar a armar con un rompecabezas general, una receta, como usted lo quiera ver, y cada uno de esos temas van a complementar su análisis, porque lo que nosotros queremos hacer y por lo cual buscamos un curso, ¿verdad? Es porque queremos aprender a realizar el trading. Queremos aprender a realizar la habilidad, o sea, tener por lo menos un tipo de estrategia, algo claro que yo voy a buscar al momento de estar haciendo las gráficas. Porque es verdad, cuando lo revisamos nosotros, ya el precio ya ha dado el movimiento, ya lo podemos de pronto deducir un poco más fácil. Pero cuando estamos en vivo, que la gráfica es verdad, está con el precio actualmente, ¿cómo hacemos? Entonces, por medio de cada una de estas clases, cada vez que usted reciba un curso, una información, es lo que el precio tiene que estar haciendo para que, ok, yo ya aprendí sobre tal cosa, tal cosa, tal cosa, listo, ya tengo mis confirmaciones, ahora puedo entrar y esa entrada tiene que tener gestión de riesgo y también la gestión emocional de la persona que en este caso la está colocando. Es decir, usted tiene que estar completamente bien y muy seguro de la información que ha recibido y complementarla y plasmarla en la gráfica. Entre más de pronto usted le añada, ¿verdad? Variantes, a veces podemos utilizar, como les digo, indicadores, herramientas, podemos utilizar la información fundamental, que es la de las noticias, cómo está la situación mundial en cada uno de esos pares. Entonces, todo esto de acá le añade, le aumenta un granito de arena ahí, un porcentaje adicional a su probabilidad. Que si todo esto de aquí usted lo busca y lo encuentra, se le da dentro de una sesión bursátil, tiene más poder, tiene más relevancia, porque el par de divisas va a estar trabajado y va a moverse en la dirección que usted está estipulando. Las personas ayer había alguien que hacía binarias, ¿verdad? Entonces, esto de acá también le puede servir para eso, porque son esquemas, son patrones que el precio vuelve y los vuelve a hacer. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que desee participar? Si no, vamos a ir. Profe, buenas noches. Hola, Joan, buenas noches. Esos niveles de Fibonacci 1.10 y 1.27 son para buscar entradas como el 50%. Entradas como el 50%. A ver, vamos aquí un ratito a ver el Fibonacci. Aquí tenemos los niveles del Fibonacci. Si nosotros queremos colocar esta herramienta, ¿verdad? Vamos a dibujar un impulso y retroceso aquí. Nosotros sabemos que esta herramienta nos ayuda es a tratar, porque les digo, es un poco sugestivo, ¿no? A tratar de que cuando lo coloquemos, ¿sí? Nosotros tengamos algún tipo de referencia adicional donde el precio vaya a realizar un movimiento. Pero el Fibonacci más bien es que cada cotización o cada movimiento que da el precio, ¿verdad? Después de que esto de aquí es aumentado, ¿qué porcentaje de descuento tiene esas cotizaciones para que los institucionales, bueno, los inversionistas a nivel general se incentiven? De acuerdo a esto de aquí son porcentajes, pero vendrían a ser porcentaje de descuento, ¿ya? Ahora, las reacciones, ¿verdad? Van a darse, no solamente usted puede estar poniendo esto de aquí y tiene una zona en el pasado, no simplemente va a tener que reaccionar directamente porque usted lo cree así. No, no funciona de esa manera. Nosotros tenemos zonas, ¿verdad? Y eso tiene que hacer confluencia con algo relevante en este impulso que vemos aquí. Si ya no respeta ninguno de estos temas, pues por eso tenemos de pronto que si el movimiento es manipulado, tiene divergencia y además de eso usted le coloca esta herramienta, usted va a tomar esta zona que vemos aquí como una zona de reversión,
porque ya el precio ya manipuló totalmente, o sea, ya tomó todo el dinero que está en este transcurso y ya no hay de pronto algo más que tomar, simplemente lo que toca es que reaccione y haga un nuevo impulso. Entonces, eso es. Y el Fibonacci nos va a servir es más que nada para eso, para añadir una confirmación adicional a lo que se venga dando. ¿Ya? Entonces, los niveles, como por decir el 50% simplemente es aquí, la mitad de este impulso. Yo, en lo personal, el 50% lo utilizo para validar una tendencia sana. ¿Qué quiere decir? Que si el retroceso de esta tendencia simplemente es hasta aquí, ¿verdad? Simplemente es hasta aquí, nos da un nuevo impulso. Esa tendencia está muy acelerada. En cualquier instante puede revertirse todo el movimiento. ¿Por qué? Porque está subiendo muy fuerte. En cambio, si los retrocesos son más pausados y tenemos una estructura de este tipo, así mucho más tranquila, por así, entonces es una tendencia que va a estar durando mucho tiempo. ¿Sí? Va a durar mucho tiempo. Entonces, en cada uno de esos retrocesos, nosotros podríamos estar tomando lo que son entradas, ¿sí? Pero con confirmación, es decir, si hay una zona relevante aquí, si hay un point en decisional acá, tenemos que estar buscando. Cada uno de estos trayectos de aquí van a ser impulsos y retrocesos igual en temporalidades pequeñas y los institucionales van a ir dejando su huella. Entonces, lo que nos tiene que ayudar a nosotros es que estos niveles concuerden con alguna zona en el transcurso del impulso, ¿ya? Para que sea mucho más seguro de poderla utilizar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que desee participar? Isidro, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Una pregunta, o sea que según lo que acaba de decir, la tendencia es más fuerte si tiene los retrocesos más profundos. Antes no es si entre menos retrocesos la tendencia es más fuerte. No, no, eso no fue lo que traté de decir, no. Sí, gracias por la pregunta. Perdón. No. A ver, la tendencia cuando tiene unos retrocesos pequeños es una tendencia más fuerte, pero no porque sea más fuerte va a querer decir que esa tendencia se va a ir de largo. Incluso cuando va muy acelerado el precio, tiende a revertir más rápidamente. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no es algo estable. Es verdad, es como que fuera un carro. Si un carro va a mucha velocidad, en algún momento se va a chocar, en algún momento va a reaccionar del lado contrario. Estos movimientos de tendencias muy aceleradas es para que usted se incentive y pues después de eso coloque sus operaciones y se le regrese totalmente. Va a haber un movimiento de reversión. Ya, los retrocesos más estables son los que dan del 50% para abajo, porque son retrocesos en los cuales hay cotizaciones mucho más balanceadas. Si hay una tendencia muy rápida, van a quedar muchos vacíos. Es que los institucionales, ¿verdad? Los compradores toman el control y no hay un retroceso estable en cada uno de esos impulsos. Entonces, por esa razón, la tendencia puede ir, vamos a verlo, vamos a revisar en algunos movimientos que vamos a ver a continuación, para que esto de aquí quede mucho más claro. Y gracias por la pregunta, Camilo. ¿Ya? Vamos a ver, revisarlo. Aquí, por decir, ahorita estamos en el Bitcoin. Vamos a hacer el ejemplo ahorita con el Bitcoin en una hora. Y vamos a revisar todo esto de aquí. Voy a ir detalladamente para que usted pueda aprender. Vamos a poner en práctica lo que fue la primera y segunda clase y más esta que viene acá, que es con la divergencia. ¿Ya? Entonces voy a estar desde acá para ir repasando cada uno de estos temas y las preguntas las van haciendo en el transcurso, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos aquí. Vamos a ir bien cerca del precio. Ok. ¿Qué vamos a identificar aquí? En primera instancia, tenemos nosotros que esto está totalmente bajista. Entonces, vamos a tratar de operar, si buscamos operaciones, vamos a tratar de operar a favor de la tendencia. Pero como tenemos los conocimientos de que si existe algún tipo de manipulación por el lado de las compras, también podríamos estar colocando operaciones, pero únicamente cuando me dé el esquema. Es decir, después de la manipulación, exista un rompimiento de la estructura.
Entonces, nosotros aquí podemos marcar que esto sigue siendo un boss. Ahora, ¿cuál sería mi rango de operación? Mi máximo y mi mínimo. Para yo poder comprar en esta zona de manera eficiente, de manera correcta, el precio de aquí me tiene que haber roto, haber hecho un alto más alto que este último alto que generó el rompimiento. Esas son las condiciones básicas sobre el tema de la estructura, lo que vimos en la primera clase. Si no existe un rompimiento de la última zona que generó el rompimiento contrario, pues no es un cambio de estructura. ¿Ya? Esto es un punto muy importante que muchas veces nosotros nos vamos a confundir millón veces. Porque si nosotros vemos esta estructura, simplemente esta zona que está aquí es una zona de ventas. ¿Ya? Porque estamos dentro de este rango operable y es totalmente bajista. Dentro de este fractal es totalmente bajista. Entonces, para yo poder, en este caso, estar comprando de forma de forma directa, en esta zona que vemos aquí, el precio, este máximo debió haber roto con 2 cierres de vela por encima de este máximo que vemos acá. Entonces, tenemos que aquí el precio viene, si usted colocó una compra aquí, el precio viene y hace este movimiento. Empieza a hacer esto de acá. Entonces, este mínimo que tenemos aquí, ¿sí? Tiende a ser roto. Todavía no ha sido roto por completo. Si usted tiene que esto de aquí es una zona, como lo veíamos en las primeras clases, si eso de ahí es una zona de compras, vamos a ver qué sucede con el precio. Ok. Nosotros tenemos este máximo de aquí y aquí vamos a emplear la herramienta del Fibonacci. Vamos a tomar este punto mínimo y este punto máximo y lo vamos a arrastrar hacia el lado derecho. Listo. El precio me está llegando a mis niveles, pero no por esto quiere decir que yo ya tengo que comprar acá. ¿Ya? A eso me refería con la explicación. Vamos a marcar lo que es la zona entre esos dos movimientos. Usted está en el presente. Esta es la gráfica del presente. ¿Ya? Entonces se le está mostrando este esquema, este patrón. Usted esperó en compra aquí y se le fue a Stock Loss. No pasa nada. Siga el precio, siga la huella del precio ahí. Correcto. Mauro, a ver, vamos. Indíqueme. Tengo una pregunta, Isidro. Entonces, a ver, lo que acabas tú de comentar, para que nosotros podamos distinguir el cambio de estructura, entonces no basta con un choch, o sea, basta con el rompimiento del rango de una hora del máximo, en este caso, para que nosotros podamos asegurarnos que está cambiando. Bueno, o sea, todo es por una probabilidad, ¿verdad? No quiere decir que nos aseguremos al 100%, pero la probabilidad está de que obviamente estamos buscando el cambio de estructura y podríamos buscar ahí en un extremo una entrada para que vuelva a tomar ineficiencia y pueda ser expulsado. La pregunta aquí es, entonces sería de una hora, Isidro, o sea, a lo mejor sería de una hora o también se puede tomar de 15 minutos o de media hora, o lo mejor sería una hora. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. Si nosotros queremos buscar entradas en una hora, tenemos que esperar el rompimiento en una hora. Si nosotros vamos a hacer un tipo de scalping, nosotros vamos a tener que bajar temporalidades, ¿sí? Y sí basta con el rompimiento de la última. Si nosotros bajamos, aquí creo que está muy atrás el precio, no me va a coger mucho. Déjeme ver si no regresamos hasta ahí, 5 minutos. Ok, sí tomó el precio ahí. Vamos a ver aquí. Y es muy importante lo que acaba de decir Mauro, porque es verdad, o sea, yo tendría que esperarme si es que quiero tomar operaciones en una hora, que vendrían a ser, ¿quiénes operan en una hora? Los de tipo swing, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque comienzan a analizar en una temporalidad más alta y mi final para tomar la decisión sería en una hora. Quiere decir que yo tendría que esperar el rompimiento en una hora para yo posicionarme de manera swing. Pero el que hace scalping, ¿cómo trabaja? Entonces, lo mismo, miren, las estructuras vienen y se comienzan a hacer más pequeñas. Y vamos a aplicar el mismo patrón, lo mismo. Vemos el rompimiento aquí, ¿sí? Y marcamos nuestra zona.
Ahora nuestro rango de operación. Tenemos este máximo de 5 minutos. ¿Dónde estás? Aquí estás. Máximo de 5 minutos. Ahora yo ya no tendría que estar esperando hasta acá arriba para poder tomar una posición en compra, sino que tengo que esperar mínimo, ¿qué cosa? El rompimiento de ese último máximo. Entonces, por eso, las estructuras, la primera clase fue para eso, para que nosotros veamos que la estructura externa nos da la dirección del mercado. La dirección es bajista. Y dentro de esas estructuras tenemos estructuras internas que también las podemos operar. Entonces, si nosotros vemos aquí a lo que el precio realiza este rompimiento, ¿qué existe antes de eso? Existe otro en esta zona que vemos acá. Ese máximo lo ponemos como máximo, pero en realidad es un rompimiento alcista. Es máximo hasta que es roto. Después de eso ya es un rompimiento. Tenemos esta zona antes del rompimiento. Y esa zona nos puede servir como una zona de entrada. ¿Por qué? Porque esto es un decisional en esa zona. Pero usted no se va a ir totalmente. No se puede ir totalmente. Mínimo se puede ir hasta esta zona de aquí nomás porque ese es su último máximo. ¿Ya? Así que miren que lo que hace el precio, llega hasta aquí nada más y después se devuelve. Pero de que existe la reacción en esos puntos claves. Y en el transcurso de toda esta trayectoria de estas estructuras internas, ¿sí? Así, de esta forma, vamos a ir marcando, es lo mismo. Y esto se repite en cualquier temporalidad. Esta es una de las maneras más eficientes de poder realizar el análisis, ¿sí? Tenemos todos estos puntos que vemos aquí. Voy a quitar el Fibonacci un momento para que nosotros veamos que en temporalidades bajas también podemos realizar análisis. ¿Cuáles van a ser esos puntos de entrada en cada una de estas zonas? Al momento de que el precio realiza una nueva estructura, un nuevo rompimiento, cada uno de esos puntos nos pueden servir como zonas de compras. Vamos a ver, aquí tenemos la otra entrada, ¿sí ven? También reacciona. Vuelve a reaccionar en una zona de interés. Tenemos el punto de acá, vuelve a reaccionar. El precio hace la reacción. Sin embargo, ¿cuál era la finalidad? De que el precio va a manipular. Después de todo esto de aquí, al final terminó manipulando. ¿Dónde empieza la manipulación? En esta zona que vemos acá, porque el precio debería irse para arriba, debería subir. No tiene la necesidad de estar bajando esto y esta es una zona de reversión. Vamos a ver cuál es esa zona de reversión y vamos a irnos a diario, porque esto es una reacción de un precio del pasado, ¿sí? Donde existió rompimiento, lo mismo. Estamos en diario ahorita, solo para que ustedes puedan comprobar que esto de aquí, igual estamos como que adelantando un poco clases, porque este tipo de análisis más minucioso lo vamos a realizar en las últimas clases, ¿sí? Pero el día de hoy también vamos a aprovechar para poder hacer esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la zona o el origen de todo esto de aquí? Es esta última mecha, esta última vela. Esa, aunque no se distingue mucho, esa es mi zona. Porque si yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Si yo vuelvo a hacer lo mismo con el precio y yo veo que esto de aquí es estructuras alcistas, a mí me está dejando este POI decisional en la trayectoria de esta temporalidad en diario, ¿sí? Entonces, esto de aquí puede sonar a locura, pero es lo que sucede en todas las temporalidades. Usted va a poder hacer. Por eso le decía en la primera clase, las temporalidades van a trabajar de acuerdo a su tipo de trading que usted quiere realizar. Tomar operaciones en diarias, pues, chuta, son stock loss gigantes, ¿ya? Pero ¿por qué complicarse tanto si usted puede tomar operaciones en 5 minutos, en 15 minutos, que son operaciones en intraday? Ok. Entonces, aquí ya tenemos una zona, esta zona que está aquí, ¿sí? Va a reaccionar después, ya van a ver. La vamos a dejar marcada solamente para que ustedes puedan observarlo. Vamos a dejarla ahí. Ya, ahora,
esta zona que vimos acá, la primera zonita que vimos acá, es este 50% de la ineficiencia. Vamos a ver. Esta zona que vemos aquí, vamos a extenderla para acá, para que ustedes puedan observar. Y vamos a buscar a qué se debió esa reacción, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros podemos confirmar el fin de un rango. No se oye, ya, fue el otro mensaje. Sí, ¿algo más? Edwin, sí, por favor, Edwin. Sí, ¿puede activar su micrófono, Edwin? Quiero buscar aquí para que ustedes puedan observarlo. Puedan ver la zona que quiero mostrarles para que vean la reacción que tuvo el precio. Okay. No puedo ir más atrás, no puedo ir tan atrás, pero aquí está reaccionando el precio, en el centro de esta ineficiencia. Este tema lo vamos a ver en la clase número 5, que las ineficiencias, tenemos esta zona que vemos aquí, este vacío de precio, y tomamos nosotros el 50% o el total de la ineficiencia, van a haber reacciones. Aquí adentro en esta vela, hay otras velas y estructuras internas. Esas estructuras me dejan una zona de demanda, un bloque de órdenes, y eso de ahí, por eso existe la reacción, pues mucho tiempo después. ¿Esto cuándo fue? Esto de aquí fue en diciembre del 2020, ¿ya? Entonces, a eso es que, de esa forma es que yo les quiero mostrar que existen las zonas de reversión de la estructura. Vamos a irnos al presente. Aquí estamos analizando esta parte que vemos acá. Bajamos temporalidad otra vez a 5 minutos y estábamos aquí en la explicación de esto de aquí. Ya, de que hemos fijado cada una de las zonas que vemos acá y el precio está reaccionando en compra en cada una de ellas, ¿sí? Y existen estructuras internas que romper. Después de eso, de ahí, nosotros también tenemos más refinado lo que es la zona de ventas que vemos acá. Tenemos en esa parte de aquí. La clase del día de hoy es acerca de este movimiento que vemos acá. Sí, de este movimiento que nosotros estamos viendo aquí, de esta manipulación. El día de ayer veíamos manipulación. Ahora, la manipulación que existe en este instante es una manipulación con divergencia. Nosotros vamos a de pronto a subir un poquito la temporalidad otra vez porque estábamos en 1 hora. Y vamos a ver si existe divergencia en ese punto. Para esto de acá, ustedes van a utilizar este indicador que se llama MACD Hunters. Sí, MACD Hunters. ¿Ya? Al momento de que nosotros utilizamos eso de ahí, este es el indicador que le va a salir. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para identificar la divergencia? Vamos a tomar, ¿ya? Vamos a tomar el punto que vemos aquí y vamos a extender hasta acá. Y estamos viendo que aquí la gráfica o la línea que tenemos aquí es bajista, ¿sí? Entonces, esta divergencia es alcista. Cuando vemos una raya hacia abajo, es lo contrario. Es que el precio va a tener que reaccionar hacia el lado contrario. Entonces, esto es una divergencia alcista, ¿ya? La raya está hacia abajo, pero no es que nos vamos a fijar en esto, nos vamos a fijar en el indicador. Y vamos a tomar el mismo rango que vemos aquí, y lo vamos a tomar acá. Y vemos que aquí nosotros, si iniciamos desde ese punto, la flecha acá, hasta llegar a ese punto de acá, es alcista. ¿Sí? Entonces está lo contrario. Y aquí existe lo que es la divergencia. Tenemos una información adicional. Ya tenemos la zona potencial de reversión en el pasado. Además de eso, vamos a utilizar ¿qué herramienta más? La herramienta del Fibonacci. Vamos a ver si es que, si tomamos el Fibonacci de aquí hasta esta zona y lo extendemos, podemos ver que el precio se encuentra en esto de aquí. Entonces le estamos añadiendo 3 temas, 3 factores en este punto para poder tomar. Esta entrada nuevamente es una entrada arriesgada. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos tomar de aquí? ¿Verdad? Puedo poner mi operación
y puedo seguir, pero es una entrada de mucho riesgo. ¿Qué me tocaría hacer de pronto? En 5 minutos, bajar a 5 minutos y esperar qué cosa, que el precio me brinde un esquema alcista en temporalidades pequeñas. ¿Cómo voy a encontrar el esquema alcista? Marco nuevamente mi máximo a romper. Este de aquí es el máximo que yo debo de romper al momento de que quiero encontrar una reversión de tendencia, una reversión de estructura. Ya el precio ha bajado todo esto, pero yo necesito que exista el rompimiento. Vamos a ver si es que eso se da. Aquí el precio está aumentando su cotización. Miren cómo aumenta, ¿ya? Y nos empieza a dar este movimiento. Me gustaría poder bajar más temporalidades, pero el precio se puede quedar ahí, por lo que está muy atrás, ¿ya? Así que esto de aquí es un rompimiento de estructura, solo que si nosotros bajamos temporalidades, vamos a ver que existen 2 cierres de vela con cuerpo. Ya tengo mi confirmación de rompimiento de la estructura. ¿Qué tengo que fijar? Tengo que fijar cuáles son esas zonas internas donde el precio puede venir a mitigar. Y aquí nosotros tenemos que toda esta vela, y eso lo vamos a ver en la clase número 5, el día lunes, que esta vela tiene mucha ineficiencia. El precio tiene que volver a balancear, ¿ya? Entonces, en estos niveles que están en la parte inferior, si el precio retorna, podríamos estar tomando una operación en compra, ¿ya? Entonces, el precio solamente llegó hasta aquí y aquí me está brindando el rompimiento de la estructura. Entonces, podría haber ingresado acá. ¿Qué porcentaje hay de aquí hasta acá? Está en zona de compras. Está en zona de compras. El retroceso estuvo hasta el 61.8, estuvo más del 50% en la parte inferior. Esto de aquí, nosotros tenemos una de las clases en el canal que es acerca de las zonas premium y las zonas discount, ¿verdad? Entonces, tenemos este rango operativo y vemos que el precio al momento de que llega aquí entra a mi zona de compras, a mi zona de descuento en la cual yo puedo estar comprando. Además de eso, pues me cierra cotizaciones del pasado que vemos acá. Entonces ahí yo tengo puedo tener mi entrada. Hemos bajado temporalidad y hemos visto de pronto una entrada en compra. ¿Hasta dónde me voy a extender? Usted se puede extender mínimo hasta este punto de aquí con el take profit. ¿Qué otro punto ha realizado rompimientos? Tenemos que buscar los puntos donde hay rompimientos, los máximos donde hay rompimientos. Este ha hecho rompimiento de estructura bajista. Ese es mi otro punto, mi zona de llegada. Mi zona de llegada en profit, porque estamos dentro de una estructura bajista. Entonces puede que el precio continúe bajando, porque en cada una de esas zonas que hubo en el pasado, puede el precio reaccionar y otra vez seguir con su trayectoria. ¿Y cuál sería la última zona? Tenemos aquí otra zona que generó rompimiento, ¿verdad? Y así. Aquí es mi otra zona de llegada. ¿Qué otra zona genera rompimiento? Esta no ha generado. Esta de aquí muy probablemente la iba a invalidar. Porque, miren aquí los detalles. Este alto que está aquí es un alto débil. Porque este alto no me genera un rompimiento de estructura. Entonces, esto de aquí, de ley, lo va a liquidar en el futuro. ¿Sí? Entonces, esa información es la que usted le va a ayudar. Hemos visto aquí el tema de la divergencia, ¿no? Entonces, tenemos que aquí el precio llega. Vamos a ver, el precio puede estar llegando. Ahora, miren acá. Miren esto. Miren cómo la confirmación del precio y las zonas que faltaban, ¿qué espacio faltaba por rellenar? Faltaba esto y esto, este pequeño detallito, este pequeño vacío del precio. La cotización de aquí, el desequilibrio que generó esta vela que vemos aquí, ¿verdad? Solamente llegó a balancearse hasta este punto. Por eso es que muchas veces nosotros cuando estamos operando,
el precio se nos regresa con todo y se regresa casi que justo al break-even y de ahí se va nuevamente. Es por esa razón, porque algo más faltó por estar cerrando, por estar balanceando. Todas las velas que están acá se conectan entre ellas, menos esta de aquí. Y el precio, ¿cómo baja? Y llega justo ahí. Esta es una entrada tipo sniper, como le dicen, ¿no? Tipo francotirador. Entonces, aquí vamos a ver qué sucede si el precio, miren cómo explota el precio hacia acá, hacia el lado contrario. Este es el esquema que al final de todo este curso ustedes van a aprender. Vamos a tratar de hacer este tipo de entradas, aprender a hacer este tipo de entradas, ¿sí? Al momento de estar haciendo, pero es con toda esta información. Por eso no es fácil. El trading por eso no es fácil, porque miren todo lo que tuvimos que estar pasando para poder obtener este tipo de entrada. Pero cuando usted da y tiene ese tipo de entradas, digamos que usted ha esperado en esta zona y aquí el profit lo va a extender hasta donde fue mi quiebre, hasta aquí. Usted tendría una entrada de este tipo. Después de la manipulación, eso sí, miren acá. Después de la manipulación y me realiza lo que yo les había indicado el día de ayer, vamos a subir un poco de temporalidad para verlo mejor. Vemos esta manipulación y vemos el rompimiento de la estructura. Esa es mi confirmación. Después de la manipulación, cambio de estructura, ¿sí? Rompimiento aquí, y yo fijo mi entrada en cada una de las zonas pues, que faltan porque baja el precio. Miren acá, aquí nosotros teníamos una mecha y esa mecha también reacciona fuerte. Pero ¿qué pasa? El precio vuelve a bajar, pero es porque tiene que algo cerrar acá en el pasado. Entonces, eso, vamos a ver lo que sucede. Entonces, cada una de estas zonas son liquidadas porque esto, vamos a aprender mañana, que esto se llama liquidez en tendencia. ¿Ya? Por eso, voy parte por parte para que ustedes no, de pronto no se vayan a confundir con tanta información de buenas a primeras y por eso hay clase individual con cada uno de los temas, porque la recopilación de toda esa información pues nos va a ayudar a poder tener un trading a otro nivel, ¿ya? Porque esto de aquí es liquidez en tendencia. Entonces, usted identifica eso y usted no, ¿sabe qué? Yo no voy a vender en cada uno de estos puntos. En 5 minutos se veían como zonas interesantes de venta, pero ya cuando usted sube temporalidad, usted lo ve más claro. Entonces, acá de pronto el precio llegó hasta estas zonas de interés. Aquí puede surgir un nuevo retroceso y nuevamente un impulso. Pero aquí yo tengo una tremenda entrada que va desde acá, desde este inicio donde se efectuó la manipulación hasta el origen de toda esta trayectoria que vemos acá. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir revisando cómo el precio vuelve otra vez a la misma. Por eso es que, como les digo, sí, muchas veces, y mire, incluso regresó totalmente, la operación regresó totalmente hasta esos mismos cotizaciones. ¿Ya? Vamos a seguir revisando. ¿Alguna pregunta sobre este tema hasta acá? Esta primera entrada, este primer ejemplo, ¿les quedó claro? Sí, porque vamos a ver algunos sobre este tema de la divergencia. Isidro, yo tengo dos, o sea, bueno, una pregunta. Básicamente, aquí la idea que nosotros tenemos que tener, bueno, depende del tipo de trade que uno va a hacer, ¿no? Es lo mejor sería esperar a que sea un rompimiento de un rango, ya sea de 15 minutos, 5, depende de lo que tú vas a hacer, si es scalping, day trade o demás, y esperar el retroceso en un punto de interés donde haya obviamente eficiencia, ya sea un decisional o un extremo, para tener mayor probabilidad. Aquí la pregunta que yo tengo es, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos saber que ya un rango se ha finalizado? Porque hace 2, 3 velas, por ejemplo, ahí mira, en ese ejemplo que tú acabas de hacer la entrada, en el último rango, en el último bajo, ahí mero, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos saber que el rango ya está finalizando, o sea, que no sigue todavía para abajo? 3, 4 velas que estén formadas hacia, digamos, que haga la U o que haga un choch para nosotros poder saber que finalizó un rango, o sería esperarnos a que rompa el último alto, que ahí tú lo apuntaste con la línea verde,
el boss, Este. el último, ajá. Este. Bueno, Este, de este es hecho el que no, tenemos que esperar. Este de aquí. Este. ese mero. So, básicamente, ¿cómo nosotros o cómo tú identificas el final de un rango? O sea, ya está finalizando el rango operable. No sé si Bien. me explico. No sé si me Sí, explico. claro que sí, Ah, claro ok. que sí. Oh, listo. Claro que Ok. sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos esto, esto y esto. ¿Sí? Tenemos esta estructura de aquí. El último, vamos a fijarnos siempre en el último rompimiento, en este de aquí, en el más bajito. No importa la temporalidad, no importa la temporalidad, vamos a fijarnos en ese de ahí. Ya, mi rango inmediato, mi rango de operación va a ser este hasta donde llegue este mínimo. Este mínimo puede seguir bajando, y usted no sabe hasta dónde va a llegar. Ok, la pregunta es, ¿cómo sabemos si eso ya llegó a su final? Listo. De aquí, cuando el precio esté subiendo, yo tengo que esperar que el precio rompa. Tiene que romper. No importa las estructuras que vaya haciendo, tiene que romper aquí. Este. Entonces yo ya sé que este es mi final de ese rango, de ese de ahí. Porque el rango ya se cumplió. Ahora, en estos puntos que quedan aquí, es donde yo voy a tratar de buscar las zonas de interés, los puntos de interés para yo poder estar comprando. ¿Ya? Porque me acaba ya de romper. ¿Sí? Y esto lo podemos buscar en cualquier tipo de temporalidad, pero este es el patrón, este es el esquema que nosotros tenemos que buscar para que una estructura ya en este caso pueda haber llegado a su fin y esté dando la contra. Es decir, aquí el precio puede bajar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, o puede también seguir manipulando, puede seguir haciendo esto, puede hacer la manipulación que yo les acabo de enseñar. Ya, por eso es que nosotros obviamente no vamos a estar al 100% sabiendo igual que el precio va solamente llegar hasta aquí y puede reaccionar acá. Puede hacer lo otro, puede hacer la manipulación, lo que veíamos hace un instante. Y para estar seguros de esta manipulación, ¿qué tendría que hacer para poder comprar aquí de manera eficiente? Tiene que romper, ¿sí? Tiene que hacer este movimiento. So, básicamente es como el último rompimiento del alto fuerte, ¿va? El último alto fuerte. Exactamente, sí, tiene que ser el alto o bajo fuerte. Sí, Muchas siempre, gracias. Muchas gracias. siempre esa es la condición más segura, la más estable para que ustedes puedan tomar. Porque si esto de acá viene aquí y el precio solamente me llega acá, usted no puede comprar aquí. Eso es un error porque seguimos. Si usted se da cuenta, aquí simplemente lo que hizo, ¿qué fue? Hizo fue ir a visitar esta zona de interés, el precio reacciona y me vuelve a hacer un bajo más bajo. Si aquí hay un fallo de estructura, el precio va a ser otro bajo más bajo. Es vital, es importantísimo que siempre cuando queramos nosotros embarcarnos en una nueva estructura, en una nueva tendencia, exista un rompimiento de la estructura anterior. Siempre la estructura anterior. ¿Ya? Esté en cualquier temporalidad que esté. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Otra participante? Muchísimas gracias por las preguntas, la verdad. Eso, yo quiero que se animen a preguntar para poderles ir respondiendo, porque esto es clave. Si nosotros nos quedamos con las dudas en estas primeras clases, de pronto la información que se viene es mucho más espesa, es mucho más contundente y pues vamos a andar un poco perdidos. Y el curso de pronto no va a estar dirigido de la mejor forma, ¿sí? Entonces, vamos a Isidro, ver. a mí me quedó una duda Isidro. con cuando marcaste la divergencia. Sí, Eh, dígame, Camilo. ¿Cómo, por qué se determina ahí la divergencia? Eso fue lo que no me quedó claro. Ok, muy buena pregunta. Listo. ¿Cómo yo sé que ya esto de acá está finalizado? Rompimiento. Rompimiento de estructura. Por eso es que por eso veíamos que el precio lo habíamos cortado aquí. ¿Sí? Y estamos asumiendo de que esto es el presente. Usted está en el Bitcoin en este instante. Usted está viendo que esto está sucediendo en el Bitcoin. Por eso recibe el curso. Esta información que recibe en el curso, la divergencia, ok, ya tenemos el indicador. Vamos a ver. Ok. Ok, aquí el precio está haciendo divergencia. Listo. El indicador me está mostrando divergencia.
voy a buscar otra confirmación porque no me queda seguro. Lo del indicador no está seguro. ¿Sabe qué? Yo no me confío mucho de eso de ahí. Vamos a ver la herramienta del Fibonacci. Ok, está en la zona, pero aún así me queda la duda. No, yo no le ingreso ahí porque esa entrada nos dijo Isidro en el curso que es muy arriesgada. ¿Qué tiene que esperar? Rompimiento de estructura. Entonces usted se espera un poquito más. Aguarda un poco más hasta que me forme el rompimiento del último punto que generó el rompimiento pasado. Esto de aquí, miren. Este fue el último rompimiento bajista, la estructura bajista. Ahora me cambia toda la película. Esto que venía bajando, ahora va subiendo. Ah, ok. Ya tuve mis dos confirmaciones anteriores, empleé la herramienta y posteriormente a eso tengo un rompimiento de estructura. Listo, ahora sí me siento más seguro. ¿Qué tengo que hacer? Marcar mis zonas de potencial entrada, mis zonas de reacción. Al momento de que nosotros marcamos las zonas de reacción, no quiere decir que sea al 100% seguro nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que existen zonas, como lo vimos aquí, que tienen ineficiencia. Ese pequeño detallito va a ser como que la cereza del pastel de todo esto de acá, la ineficiencia, porque es el balance de las cotizaciones. Si una orden queda abierta en el transcurso que vino de su trayectoria anterior, esa orden tiene que ser cerrada en el futuro. ¿Ya? Muchísimas gracias, Camilo, por la pregunta. ¿Alguien más que desee participar? Sí, igual, todavía nos falta 1 hora aproximadamente para poder seguir viendo. Voy a tratar de dejar el gráfico hasta donde estábamos, hasta en la zona, para poder seguir revisando, seguir marcando la zona y ver también muchos otros ejemplos, porque recién estamos empezando acá. Veíamos que la gráfica tiene que llegar muchísimo más hasta allá. Vamos a pausar ahí. Vamos a pausar. Vemos que el precio nos dio este movimiento. Ahora se está regresando a lo que es la zona. Aquí nosotros podemos seguir marcando estructura. Tenemos este movimiento de aquí. Es un voz bajista, pero es un voz bajista interno. Porque el rango, ¿cuál es el rango superior? El rango a poder trabajar. Vendría a ser desde aquí. ¿Sí? Todo lo que vemos desde aquí. Vamos a ver, desde aquí hasta aquí. Ya, ese es mi rango a trabajar, mi rango de operación. Si nosotros compartimos esto, vemos que el precio se encuentra en zona de compras. Actualmente zona de compras. Cualquiera de esos puntos que están ahí, usted podría de pronto estar comprando. Ya, el precio está en zona de compras. Entonces, tenemos que aquí nuestro máximo, ¿sí? Máximo de 15 minutos. Marcamos el extremo del otro y aquí tenemos nuestro rango. Ahora, tenemos estructuras internas en cada uno de esos puntos. Voz alcista, ¿sí? Y pues vemos que el precio todavía está en cada uno de estos puntos. ¿Qué es lo que está formando aquí? Esto que está formando aquí, estos bajos iguales, todos estos bajos, es liquidez. Entonces, podría el precio estar sacando la liquidez y otra vez subir. ¿Ya? Ese esquema de sacada de liquidez lo va a hacer constantemente el precio. Sí o sí lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir observando a ver qué hace. Quiero ver que exista un rompimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió acá? ¿Qué sucedió? Lo dicho, manipulación. Todo ese movimiento que está aquí, todos estos mínimos fueron sacados bajo este movimiento de acá. Ok, teníamos nuestra entrada que nos dio este movimiento de aquí y fue hasta este punto acá y siguió bajando. Listo. Vamos a ver qué sucede acá. Este punto que está aquí versus este punto que está acá, vamos a ver si existe nuevamente lo que es la divergencia. ¿Ya? Vamos a ver, desde aquí hasta acá, la flecha sigue subiendo, ¿no? Vamos a correr desde aquí hasta este punto de acá. Sigue subiendo y acá va totalmente bajista. Ok, entonces, si nosotros colocamos nuevamente de pronto la herramienta del Fibonacci,
nos va a dar los niveles que estamos ahí. Ahora, aquí nos interesa es la entrada, aprender la entrada, porque ya la manipulación se dio. Aquí usted está viendo que esto, ¿sí? Desgarró con todo hacia abajo. Ok, ahora lo que yo quiero es saber en qué momento la tendencia me puede estar cambiando. Sí, entonces yo me voy ahí minuciosamente, voy a dejar marcado aquí. Mi último alto estable vendría a ser este que está aquí. Luego de eso el precio hizo un bajo más bajo, rompió. Y esto lo hacemos todas las veces. Tenemos que esperar a que el precio rompa y regrese otra vez ¿a dónde? A las zonas del origen, a estas zonas que vemos acá, para ver de pronto si aquí podemos nosotros estar comprando. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos en el transcurso de todo ese movimiento? Nuevamente, rompimientos de estructuras. Todos estos rompimientos de aquí son rompimientos internos. ¿Ya? Tenemos cada uno de estos movimientos. Nos deja por la parte inferior, nos deja todos estos puntos. Vamos a ver qué sucede. Ok, aquí me acaba de hacer un pequeño bajo más bajo. Nosotros queremos tratar de que el precio regrese ahí para una entrada en la manipulación. Miren, después de este movimiento que hizo aquí, el precio nuevamente vuelve y manipula mucho más acá abajo. O sea, hay otra vela, como les indicaba el día de ayer, otra vela de este tipo. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema que nosotros vamos a utilizar. Ahora, si nosotros tenemos este rango que vemos aquí, todavía no estamos en zona de compras. Todavía no estamos en zona de compras. Si tenemos este máximo y este mínimo, y nosotros fijamos esto, estamos en zona de ventas. No podemos estar comprando en esta zona que vemos aquí. El precio tiene que fijarse del 50% para abajo para que mis compras sean mucho más efectivas. Ok, entonces, en este instante el precio reaccionó en este punto de aquí. Vamos a ver. Vamos a tomar. Yo por lo general trato de tomar los puntos. No trato de tomar los puntos en el 61.8. Trato de tomar los puntos en el 88.6. En un nivel mucho más abajo para que mi stop loss sea mucho más reducido. ¿Sí? Entonces, ok. El precio está llegando a mi zona de compras. A la zona donde yo dejé marcado. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede ahí. Tengo que esperar qué cosa. Tengo que esperar que nuevamente me haga un esquema. ¿Qué sucedió acá? Siguió bajando. Entonces no hay entrada. Si no hay el esquema, no hay entrada. Yo ya fijé aquí mi entrada en compras, ¿ya? Y estoy acá. Además de eso, ¿cuál es uno de los detalles principales de todo este análisis que estamos haciendo? ¿Cuál es la tendencia que ha predominado desde que venimos acá? La tendencia bajista. ¿Ya? Entonces, van a ser muchísimo riesgosas lo que son las compras. Estamos viendo el tema de divergencia. Don Hilario. Sí, buenas noches. Pude apreciar que en el movimiento, en la parte final, llegó a la zona, pero no rompió el máximo, sino que continuó. Esa es la señal de que realmente el precio no va a girar, sino que va a continuar con su caída. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, gracias, don Hilario. No rompió el máximo que habíamos estipulado del rango anterior. Esta es mi confirmación. Los rompimientos que estamos viendo aquí son rompimientos internos. Esto está explicado en la primera clase. Este es el alto que nosotros debemos de esperar a que rompa para que este mínimo sea un mínimo relevante, un mínimo fuerte, por así decirlo, y esta zona tome mayor relevancia. Muchísimas gracias por esa acotación, muy importante, la verdad. Ya, entonces, seguimos bajistas. Y aquí, ¿qué hizo el precio? Otra vez está manipulando. Vamos a hacer lo mismo. Otra vez vamos a tratar de buscar, ¿verdad? Vamos a tratar de tomar la herramienta del Fibonacci, fijar aquí, y otra vez hacemos lo mismo. ¿Ya? El precio nuevamente está en mi zona de aquí. Vamos a ver si es que aquí existe la divergencia. ¿Ok? ¿Qué nos fijamos? Que efectivamente, ¿qué hay? Este punto que vemos aquí está bajando hasta acá. Y esto que vemos aquí
Esta herramienta, por eso le digo, este indicador les va a ayudar muchísimo. Esto está subiendo acá. ¿Sí? Entonces, puede que el precio vuelva a subir, pero como les digo una vez más, esta entrada es arriesgada. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Podríamos tomar nosotros una compra en ese punto. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba porque para eso es toda esta sesión del curso. Vamos a ponerle stop loss ahí por debajo de ese mínimo, como mandan los conceptos, y vamos a irnos hasta cerrar la ineficiencia. Vamos a irnos con este profit hasta aquí. ¿Ya? Son pruebas para que usted pueda ver. ¿Ok? No hay confirmación. Es una entrada súper arriesgada. Ahora, ¿qué sucede? Miren acá, hay un pequeño punto importante. Habíamos dejado marcado nosotros qué cosa. Esta zona verde, ¿se acuerdan? La zona verde que veíamos nosotros de una temporalidad diaria en el pasado. Esas zonas relevantes las vamos a buscar en temporalidades más altas. Pueden anotarlo ahí. Las zonas de reversión las vamos a buscar en temporalidades más altas. Esas son las zonas del pasado, muchas veces de precios históricos. ¿Qué sucede con el dólar yen actualmente? El precio ha llegado a una zona institucional de 1998, de agosto de 1998, ahí está llegando. Ahora hay que ver qué sucede, si respeta esa zona o la sigue rompiendo. ¿Sí? Entonces, pero el precio va a llegar de poco a poco va a llegar a cada uno de esos puntos. Entonces, aquí tenemos la divergencia, pusimos el ejemplo, ok, es una entrada totalmente arriesgada. Por eso, para poder entrar de la forma como yo le estoy indicando, tenemos que esperar que de aquí el precio, ¿qué tenía que hacer? Tenía que haber roto, ¿verdad? Este máximo, el que vemos acá. Y después de eso, ahora sí, este mínimo que estaba aquí, esta zona, es la zona que me va a servir para yo volver a buscar un impulso. ¿Por qué? Porque tenemos totalmente una tendencia bajista, ¿ya? Entonces, esta clase del día de hoy es para que usted pueda utilizar este tipo de herramientas para poder entablar una dirección del lado contrario, ¿ya? Pero le digo de una vez, es una entrada riesgosa, es solamente para confirmar. Ok, el precio está entrando ahí, vamos a esperar a que nos haga una reversión, un cambio. Ok, aquí tenemos, vamos a ver, este es el primer shock. Mire todo lo que hemos venido esperando. Ahora, aquí viene y el precio comienza a realizar un movimiento mucho más fuerte. Tenemos que ponerle atención. Vamos a ir marcando rompimiento en esta parte que vemos aquí. Vemos hecho cambio de carácter, perdón. Cambio de carácter. Tenemos aquí el primer rompimiento. ¿Qué más tenemos? Esto aquí efectuó rompimiento de estructura. Sí. Volvemos a marcar y ponemos todos estos puntos que vemos acá. ¿Sí? Esto es un esquema. Ahora, si nosotros queremos operar esta temporalidad de 5 minutos, tenemos que ver que aquí existe una primera zona, vendría a ser un POI decisional. Aquí tenemos nuestro POI en extremo. Tengo solamente esas dos zonas para yo poder buscar compras en el retorno del precio. Vamos a ver si nos sirve para poder tomar alguna operación. El precio regresa a la zona. Voy a fijar la entrada. Stop loss. Y nos vamos. ¿Hasta dónde? Podemos llegarnos hasta este máximo de aquí porque seguimos en estructura bajista. Vamos a fijar ahí. Tenemos nuestra entrada. Vamos a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Se cumplió. De esta forma es como usted le va a ayudar a saber todo este tipo de información. Es verdad que tenemos que pasar por cada uno de estos filtros, de cada uno de estos movimientos, pero para eso les estamos enseñando, para que usted sepa que ahí todavía no va a ser el instante. El instante va a ser después de la manipulación, después de este movimiento, el lado contrario. ¿Sí? Es una entrada y la entrada se cumple.
Este mismo esquema, este mismo patrón, usted lo va a tener que practicar muchas veces hasta desarrollarlo. Esta información le va a ayudar muchísimo. Aquí todavía falta muchos temas que van a complementar. La ineficiencia que vemos aquí, los bloques de órdenes, cómo los reconocemos. Entonces, esto es de vital importancia. Hágalo con otra divisa para operar. ¿De acuerdo? Vamos a revisarlo con otra divisa. Si quieren, aquí estamos con el Bitcoin. Vamos a revisar. Pueden escoger la que ustedes deseen para hacer la prueba. Sí, vamos a ver. Espero que les esté gustando. ¿Alguna pregunta sobre este tema hasta este instante? Ok, GBP Yen. Vamos a revisarlo en una hora. Teníamos nosotros la entrada e incluso habíamos enviado una entrada en compra en el punto que veíamos aquí. ¿Sí? En el punto que veíamos acá. Y es así, por eso yo envié esta entrada. Vamos a analizar esto de aquí. Porque yo la envié en 159.75. Ajá, 159.75. En esta zona que vemos acá. Vamos a bajar temporalidades para que ustedes puedan ver. Tenemos este rango de operación en el cual el precio está tomando la liquidez de esta zona que vemos acá arriba. Tenemos aquí rompimiento de estructura bajista y después del precio sube todo esto. Ok, podríamos colocar ventas aquí, no lo sabemos, pero lo que nos interesa a nosotros es poder marcar estos puntos de interés. Tenemos aquí rompimiento de la estructura alcista. Tenemos otro rompimiento de la estructura alcista. Nuevamente, aquí tenemos otro. Estamos en 5 minutos para que ustedes puedan ver bien minuciosamente. Cada uno de esos puntos vamos nosotros a marcarlos y los vamos a extender hacia el futuro. Ya no sabemos en qué momento el precio puede regresar a mitigar esas cotizaciones, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Sí? En algún momento del curso va a explicar los points. El día lunes vamos a entrar con esa información. Bloques de órdenes, que los bloques de órdenes son los puntos de entrada, por así decirlo, ¿sí? Los puntos de interés y la ineficiencia. ¿Por qué? Porque esa combinación de esos dos temas nos va a ayudar a nosotros a poder tener estas entradas. Cada una de las cosas que estoy marcando aquí son los puntos de interés. Y estos son los bloques de órdenes. Los bloques de órdenes vienen con las mechas. ¿Sí? Entonces, eso estamos como que adelantando un poquito de clases, pero es una petición de uno de los estudiantes del curso y vamos a demostrarlo acá. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos captura de liquidez por esta zona y vamos a ver si existe la divergencia en estos puntos. ¿Sí? En este punto que estemos aquí, con el que vemos acá, no tenemos divergencia aquí. ¿Sí? Aquí no tenemos divergencia. Bueno, vamos a marcar aquí y ¿cuándo se vuelven relevantes esas cotizaciones, esos precios? Cuando me realice un alto más alto que el anterior que nosotros vamos a ver en la parte superior de acá. ¿Ya? Entonces, todas esas estructuras que vemos aquí para poder operar pueden servir en algún instante. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Vieron? ¿Cómo es de importante marcar cada uno de esos puntos? Usted puede tener una entrada de este tipo. ¿Y ve? Aquí reacciona el precio. Sin embargo, me está dejando sin mitigar esta zona que vemos acá abajo. Aquí me acaba de confirmar el rompimiento de la estructura. ¿Ya? Así que aquí vamos a esperar que el precio vuelva a regresar. Vamos a ver si el precio hace su retorno ahí. Mi última cotización sería esta que vemos acá. Esa sería la última zona para yo poder estar operando cuando el precio pues regrese en el futuro. Vamos a subir temporalidades un poquito porque quiero que ustedes vean es el retorno del precio hacia de ahí
porque ahí fue donde llegó, ¿sí? El día de ayer llegó hasta esas cotizaciones con la fundamental de las libras, llegó hasta esos precios y simplemente fue a cerrar lo que aquí había quedado pendiente. Ok. Aquí el precio reaccionó, aquí hubiera sido una entrada. Aquí nosotros tenemos este movimiento y lo vamos a extender al futuro. Tenemos marcada nuestro punto de interés. Tenemos aquí y aquí. Sí, la entrada fue en 159.75. 159.75. Sí, ahí fue mi entrada hasta 163 que tenía la venta. Ya, beneficio 163. Y el stop loss aquí era de 35 pips. ¿Correcto? Teníamos aquí. Y el precio, miren cómo llegó justo a la zona que tenemos acá. Ahora, nosotros tenemos la entrada actualmente en 163. En este transcurso del precio, en lo que va bajando, ¿qué me hace aquí? Un rompimiento de estructura. Si nosotros tomamos, no voy a eliminar aquí, sino que voy a eliminar aquí. ¿Por qué fue que yo decidí vender? ¿Por qué yo decidí vender en este punto? Vamos a revisar qué sucedió ahí en 5 minutos. Sí, ¿por qué yo decido vender en 163? Habíamos revisado nosotros el tema de la manipulación institucional. ¿Cuáles son las velas más altas de toda esta trayectoria? Las que vemos en esta situación del precio. Esto de aquí. Esto de aquí llama mucho la atención, porque si el precio va a subir, bueno, si el precio viene bajando, ¿por qué aquí sube? Y de repente se devuelve con todo. Entonces, usted tiene que buscar muy minuciosamente en el pasado cada uno de estos puntos. Entonces, acá, ¿qué me realiza el precio? Ok, me realiza un alto más alto y de repente me realiza un bajo más bajo, un rompimiento de estructura interno en esa zona. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está dejando aquí? A mí me está dejando este bloque de órdenes. Este bloque de órdenes para yo poder vender. Ahora, yo tenía toda esta zona y por eso el stop loss de 35. Esa es la venta que acabamos nosotros de, bueno, que se había enviado hace 2 días. Sí, se la envió por el grupo de Telegram. Ahora vamos a ver qué sucedió con el precio a lo que llegó ahí. El precio estuvo y intentó sacar. Miren la manipulación que efectúa aquí. El precio reacciona en 163. Se reacciona ahí. ¿Ya? Y nos deja acá. Entonces, nuevamente, aquí tenemos manipulación. Si usted no ingresó ahí, vámonos a 1 minuto para que usted vea. Existe manipulación. Vamos a ver si existe divergencia. Ok. Aquí tenemos, bueno, la divergencia no se nota mucho. Está muy reducida. Pero acá está alto aquí. Esto. Miren, lo que estamos aprendiendo en esta clase el día de hoy es esto. Verificar divergencias y tomar la herramienta del Fibonacci para la reversión. Cómo el precio llega hasta los niveles donde yo les había indicado. Es por backtesting que uno comienza a revisar cada uno de estos puntos. Después que me realiza el movimiento de aquí, ¿qué es lo que yo debería esperar? Incluso esta entrada es una entrada al límite, como está estipulada ahí. Pero si usted no ha ingresado todavía a la transacción, usted debe de esperar mínimo el rompimiento de este último bajo, ¿ya? El rompimiento de este último bajo para que usted quede verificado totalmente. Si usted espera eso, es decir, que el precio rompa aquí, tiene que romper esto e ir a mitigar este último máximo, usted puede tener una entrada fabulosa acá. ¿Por qué? Porque este es el último máximo donde efectúa la manipulación. Si yo tengo esta entrada, incluso la podemos dejar como constancia en este curso de que puede usted tomar una entrada de este tipo. Pero una vez que confirme el bajo más bajo, voy a dejar ahí la entrada. 163.200 con 18 pics. Vamos a reducir, a cerrarlo en 20 pics. 63.200
¿Y hasta dónde me voy a ir? ¿Hasta dónde me puedo ir? Hasta el cierre de la ineficiencia que tenemos acá. Hasta ese punto podría yo estar bajando el precio. Ahora, si nosotros vemos que la tendencia que se viene dando en esto es bajista, y si esto de aquí es simplemente liquidez, pues el precio puede seguir bajando hasta mucho más acá. O sea, con 20 pics que usted arriesgue y usted lo extienda hasta 600, pues usted hace el mes. O sea, recupera la inversión que hizo en este curso. Pero es así, es minuciosamente, es poner en práctica cada uno de los detalles, es pasar tiempo con las gráficas. O sea, no les puedo prometer de que usted después de este curso va a salir, no sé, siendo un trader rentable. No, porque eso va a depender de cómo usted ponga en práctica la información que recibió en el curso. Pero sí le puedo prometer de que su nivel de trading va a aumentar, porque usted se va a dar cuenta de muchos temas adicionales que quizás todavía le falta por poder aprender y comprender a la perfección. Recordemos que esto es de constancia, estar dando y dando ahí todos los días hasta poder descubrir, poder analizar de manera correcta. ¿Por qué tengo que esperar yo aquí el mínimo, a este mínimo a romper? Porque este fue el mínimo que me generó el último rompimiento alcista, es decir, lo contrario. Miren acá. A pesar de que haya sido manipulación, esto de aquí me rompió la estructura e incluso fue a testear lo que es fuera de la zona que veíamos en el pasado. Por eso es muy importante que aquí, si usted desea entrar, aquí tiene que esperar que rompa la estructura, ¿ya? Así que igual queda de constancia esta entrada en este curso. Y esto es lo que se hace. Esta es la manera en la cual pues yo he aprendido a analizar el mercado y la que le estoy transmitiendo en el transcurso de este entrenamiento. ¿Alguna pregunta sobre estos temas hasta acá? Ya voy a dejar estos 15 minutos aproximadamente para poder responder sus últimas preguntas, ¿ya? Profe, las divergencias se encuentran en temporalidades mayores y en temporalidades menores buscamos los points. Correcto, así es. Las diferencias también las podemos ver nosotros en temporalidades pequeñas. Por eso, una vez más, las temporalidades vamos a depender del tipo de trader que nosotros queremos ser, que queremos hacer. Sí, yo cada uno de ustedes los voy a conocer en la última clase. Vamos a fijar las sesiones y ahí me voy a dar cuenta qué tipo de trading es el cual usted está fijándose y si es que ese tipo de trading es el que más le conviene de acuerdo a lo que me vaya contando. Sí, porque esa sesión es para eso, para poder armar un buen plan. Ya, pero es así. O sea, las divergencias se pueden presentar en cualquier temporalidad. ¿Ya? Pero nosotros al momento de estar buscando una reversión de tendencia, una reversión de estructura, debemos de esperar a que el precio manipule y realice la divergencia. Si no hay divergencia, pues puede que el precio siga en la misma tendencia, en la misma estructura. Además de eso, no sé si notaron algo muy detallista que tienen las divergencias. ¿Y cuál es ese pequeño detalle? Esa manipulación, ese movimiento que ustedes están viendo que viene muy tranquilo todo, ta, y sube el volumen de un momento a otro. Hay una vela muy grande. Entonces, cada vez que eso suceda, ¿sabe qué? Ponga la atención. Pero esto, ojo, esto no es una noticia. Es decir, esas velas grandes que ustedes ven de manipulación no es de noticia. ¿Sí? Tienen que ser velas que no son de noticias, son velas que suceden de un momento a otro cuando hay mucha liquidez acumulada, porque las noticias es el pretexto para mover los activos, mover las operaciones a favor de los intereses de los bancos, pero las manipulaciones son lo que sucede cuando está acumulado el precio, es decir, en un sector está acumulado el precio y de repente lo desplazan para sacar a todo el mundo. Esa es una manipulación. No tiene nada que ver con el tema de las noticias. ¿Sí? Entonces, para que aprendan ahí un pequeño dato adicional también. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Oye, Isidro, yo tengo una pregunta. Todavía sigo, yo nunca he utilizado divergencia, ¿verdad? Anteriormente.
Ahí como todavía sigo un poquito confundido, oye. O sea, la divergencia se hace, tú acabas de decir, en cualquier temporalidad, depende del trader que tú eres. Pero, por ejemplo, la divergencia se hace desde un punto más, desde un alto a un bajo, y depende, ahí estoy todavía como No, confundido. O sea, no desde un alto a un bajo, no, desde un alto hasta otro alto, o desde un bajo hasta otro bajo más bajo. ¿Ya? Vamos a explicarla acá. Vamos aquí. Se hace así. Esto, mm, este es el bajo y a mí me hace otro nuevo bajo. Entonces yo quiero saber si es que este movimiento que está aquí, desde este bajo hasta este bajo, existe divergencia. Entonces por eso yo lo compruebo con el indicador. Entonces esto de aquí a mí me debe, usted está viendo que esto está bajista, pero el indicador debería estar haciendo algo parecido acá, pero lo contrario, es decir, el movimiento va así, de esta forma. ¿Ya? Entonces, a mí me está dando la pauta de que, ¿por qué me sirve saber este tipo de información? Porque muchas veces a nosotros nos coge de sorpresa y eso pasa, de que estamos aquí, una vez que nos saca el precio en stop loss, estamos aquí y de repente el precio hace todo esto. O sea, se devuelve con todo y fuertísimo. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, ok, ya fue un movimiento con divergencia. Ahora, no les recomiendo que usted ingrese directamente cuando se forme la divergencia, no. Cuando ya me dé el movimiento fuerte, es decir, que me cambie todo el escenario, ok, me confirma rompimiento de estructuras, listo, esto tiene desequilibrio e ineficiencia, regreso y ahora sí. Esto me sirve a mí es para yo ver los cambios de carácter, los cambios de estructuras a largo plazo, por así decirlo. ¿Ya? Si es que usted quiere hacer un tipo de operación más larga, pero es eso, ¿sí? Y como toda cosa que recién estamos aprendiendo, pues de ley se nos va a hacer un poquito complicado de poderla entender de buenas a primeras, sí, claro que no. Yo me acuerdo cuando yo recién revisé o escuché esta clase de divergencia, pues yo tuve que verla como 3 veces y poder entender así, ok, ya esto es lo que trata de decirme, pero sí, o sea, si lo ve por primera vez, de ley se va a complicar. Y eso no quiere decir que, que lo que estemos haciendo actualmente, si usted está cogiendo profit, que me parece excelente, Mauro, la verdad, lo que está haciendo que ve un punto, una temporalidad más alta y busca un point en interno, o sea, eso está brutal, ¿ya? Pero acá le puede convenir que cuando exista la divergencia, si existe un movimiento que nos saca de los stop loss, ok, acá está la huella, la manipulación y yo puedo entrar en el retroceso del precio. ¿Ya? básicamente cuando, por ejemplo, si estamos hablando del cambio de estructura, en este ejemplo que acabas de dar tú, de bajo a un bajo, si el indicador muestra la divergencia hacia el alza, posiblemente estamos hablando de un cambio de estructura y nosotros entraríamos cuando haya el último rompimiento del alto fuerte, o sea, para que podamos entrar como una confirmación. Y si Correcto. fuera, ¿verdad? Y si fuera al revés, entonces buscaríamos de un alto a un alto, que sería para abajo, y si la divergencia nos muestra para arriba, entonces quiere decir, perdón, sería así, sería al revés. Entonces, de un alto a un alto, que sea algún movimiento alcista, la divergencia debe de ser bajista para que nosotros podamos hacer esperar el rompimiento a la baja y luego la entrada en el retroceso en el POI, ¿verdad? Correcto, así es. Ya te Esa es la entendí. Ok, explicación. Muy bien, exacto. Ahora les voy a dejar un dato aquí adicional que muchas veces el precio suele hacer y que ustedes de pronto lo han visto. A veces nosotros hemos tenido esta estructura, vemos que el precio sube y sube muy fuerte y ustedes dicen, ¿sabe qué? Ya aquí ya tiene que bajar. Pero de repente el precio hace esto de aquí, así, así, y hace esto y después de eso sí se baja con todo. Entonces, esto que está aquí, este pequeño detallito de aquí hasta aquí, esa es mi divergencia. Esa es mi divergencia. Entonces, aquí me va a ayudar todo este tipo de información a poder saber. Pero este tipo de esquema lo hace el precio en muchísimas ocasiones en cualquier temporalidad. Sobre los bloques de órdenes fallidos voy a hablar el día lunes. ¿Sí? Mañana nos toca el tema de la liquidez. Voy a dejar aquí ya cerrar la grabación. Esta sería la clase. Ya aquí estoy terminando la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a dejar como